Le damos la bienvenida en esta mañana a todos los que nos escuchan, y el pasaje para este mensaje se encuentra en Mateo 13, los versículos 44 al 46. Leamos la palabra de Dios, Mateo 13, 44 al 46. Dice así la palabra de Dios. Y eso se encuentra en una serie de parábolas de Jesús sobre el reino de Dios. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Tengan sus Biblias abiertas, por favor. Vamos a examinar estas dos parábolas. Jesús está hablando del reino de los cielos o el reino de Dios. Generalmente, ¿en cuáles reinos pensamos nosotros, hermanos? Pensamos en los reinos de este mundo, ¿no es cierto? Todos los días nos gusta ver las noticias de qué ha pasado en Costa Rica. O pensamos en la crisis económica de Estados Unidos que nos arrastra a todos. O pensamos en el expansionismo de la China y nos preguntamos sobre el futuro, ¿cierto o no? Y probablemente pasamos días y días sin pensar en el reino más importante de este mundo, el reino de Dios. Jesús habló mucho acerca del reino de Dios. Es más, no podemos entender la venida de Cristo sin entender su reino. Porque Marcos, el primer capítulo, versículos 14 y 15 dice, después que fue encarcelado Juan, vino Jesucristo predicando el reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús, su mensaje, su ministerio se resumía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha venido. ¿Por qué? Porque el rey se había presentado. Jesucristo en su primer sermón, el sermón del monte, dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las otras necesidades que tenemos serán suplidas. El reino de Dios. ¿Cuántos recuerdan, chicos, cuántos recuerdan la visión que tuvo Nabucodonosor de una estatua con la cabeza de oro y bronce y hierro y pies de barro, y esa gran estatua eran los reinos del mundo? Pero ¿qué le pasó al final de la visión? ¿Se acuerda? ¿Qué salió de pronto? Una roca, una piedra no cortada con manos. ¿Y qué hizo a la estatua? La desbarató. Los reinos del mundo cayeron ante el reino de Dios. Esa piedra no hecha a mano, no cortada con manos, representa a Cristo divino. Cristo no era hijo natural de la raza humana, era hijo de Dios, y vino y destruirá los reinos de este mundo, hermanos. En el día final habrá un solo reino, el reino de Dios. Leemos en 1 Corintios 15, cada cosa en su debido orden, porque todavía vemos los reinos del mundo en pie. No vemos el reino de Dios en su plenitud, y cada cosa en su orden. Primero Cristo resucita, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. La segunda venida serán resucitados los de Cristo, y luego el fin, cuando Cristo entrega el reino al Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Hoy, hermanos, la palabra de Dios viene a nosotros y nos hace la pregunta, ¿en qué reino estamos? ¿En qué reino estamos? Bueno, vivimos en los reinos de este mundo, pero ¿a cuál pertenecemos? En pocas palabras, ¿qué es el reino que trajo Jesucristo? ¿Cómo podríamos definir el reino de Dios?
¿Cómo podríamos definir, Juan Antonio, el reino de Dios? Excelente, 100 puntos para Juan Antonio. Pero estábamos discutiendo esto esta semana, así que el gobierno de Cristo en el reino de los suyos es el reino, es un resumen para esta etapa del reino de Jesucristo, el gobierno de Cristo en su corazón. Así es Rey, hermanos. Obviamente hay otras facetas, pero un resumen es el gobierno de Jesucristo en nuestro corazón. Y en estas parábolas, Jesús nos enseña la actitud que el cristiano debería tener en cuanto a su reino, en cuanto al señorío de Cristo en nuestras vidas. Tomemos estas dos parábolas. Una del campo, del tesoro en un campo, y la otra parábola acerca de la perla. Las dos parábolas enseñan una verdad principal. ¿Cuál es? Muy sencillo. Que el reino de Dios debe ser valorado sobre todas las cosas, hermanos. Ambos hombres tenían otras posesiones. Pero ¿qué hicieron con las posesiones cuando encontraron un tesoro más valioso? Las vendieron. No estimaban sus otras posesiones suficientemente valiosas como para dejárselas y no obtener el tesoro o la perla. La enseñanza básica, hermano, es una comparación. ¿Cuál es lo que más estima usted? ¿Las cosas de este mundo, las actitudes de este mundo, los entretenimientos de este mundo, o los valores del reino de Dios? Hagámonos la pregunta, ¿qué es lo atractivo del reino de Dios para estos dos hombres? Notemos que no todos perciben lo valioso del reino de Dios. Otros habían pasado por ese campo y no habían percibido, no habían encontrado el tesoro. Otros habían visto esas perlas, pero no habían discernido lo valioso de esa perla preciosa. No todos en este mundo, hermanos, disciernen o aprecian lo valioso que es el reino de Dios. Y es precisamente lo que hace el pecado. El pecado nos enceguece. El pecado hace que no veamos ese tesoro. O tal vez lo vemos y no valoramos el tesoro. Prefiero mi poquito de cosas en mi casa que aquel gran tesoro. El pecado nos atonta, el pecado nos enceguece, el pecado nos roba de la lógica, si quiere, hermanos. El pecado es como una droga que impide que entienda. No todos perciben el valor del reino de Dios, no todos comparten el deseo que Jesucristo gobierne sus vidas, aunque sea mejor. Prefieren que el diablo gobierne sus vidas, que el pecado gobierne sus vidas, que el egoísmo gobierne sus vidas, aunque es mejor ser gobernado por Cristo. En segundo lugar, Jesús enseña que los únicos que están preparados para recibir el reino de Dios son los que están dispuestos a dejar todo de este mundo para obtener el reino. Jesús dijo en una ocasión: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? Todo lo que este mundo ofrece, los placeres de este mundo, las pertenencias de este mundo, los objetos de este mundo, las actividades de este mundo. Si usted pudiera ganar todo lo que este mundo tiene y ofrece, hermano, pero pierde el alma, ¿de qué le sirve? Eso es lo que dijo Jesús. Y ninguno de nosotros vamos a ganar todo el mundo, ni la mitad del mundo, ni la 10ª parte del mundo, y todavía perder el alma. Jesucristo sí apela a la lógica. ¿De qué le sirve ganar el mundo y perder el alma? Esta parábola enseña que nuestra actitud debe ser, al comparar lo de este mundo y el reino de Dios, hermanos, estar dispuestos a despojarnos de lo que sea de este mundo, objetos, experiencias, actividades, el yo controlar las cosas, lo que sea de este mundo, lo que rige la sociedad humana, debo estar dispuesto a dejarlo para obtener aquello que realmente tiene valor, aquello que brilla, aquello que es precioso. Aquí nos topamos
con otro gran obstáculo para la mayoría de las personas. ¿Cuántos de los jóvenes recuerdan cuando llegó el joven rico donde Jesucristo y le preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Se acuerdan, jóvenes? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué dijo Jesús? Guarde la ley. Sé santo como Dios es santo. Y justificándose el joven dice, bueno, lo he hecho. Y Jesús dice, vamos a ver, venda todo, despójese de sus riquezas, sus bienes, porque Jesús sabía que su corazón estaba apegado a sus pertenencias. Tenía una casa bonita, tenía dinero en el banco, tenía un carro con caballos, no puedo decir un Mercedes-Benz porque todavía no había Mercedes-Benz, pero tal vez una carroza con caballos lindos, blancos, con pelos largos. Tenía cosas lindas de este mundo, pero cumplía la ley en su mente, en su forma de ver las cosas legalísticamente. Y Jesús dice, puedo ver su corazón, está pegado todavía a las cosas de este mundo. Vaya, venda lo que tiene y sígame. Y se fue triste. Y no le siguió a Jesús hasta donde sepamos. Las cosas de este mundo. Este hombre quería lo bueno, supuestamente, pero no estaba dispuesto a despojarse de lo que amaba para seguir a Cristo. Entonces, ¿quiénes disciernen el valor del reino, hermanos? Veamos los dos casos, el tesoro en el campo. Fíjese que este hombre no buscaba el tesoro. Posiblemente era un hombre que alquilaba el terreno y está trabajando, va a sembrar y tum. ¿Qué es esto? Traiga la pala y empieza a escarbar. Mire usted una gran caja y lo abre y un tesoro, diamantes, rubíes, esmeraldas y oro, increíble. Pero como no es de él el campo, ¿verdad? Por eso sabemos que tal vez alquilaba o andaba, no es de él. Lo tapa de nuevo para que nadie lo vea y va y vende todo, liquida sus posesiones, vende hasta sus zapatos y compra el campo para tener el tesoro. Este hombre no buscaba el tesoro, hermanos. Y así son algunas personas. Son tomadas por sorpresa. No están buscando a Dios. Andan en su vida y están haciendo sus cosas como el hombre de la fe que está sembrando. Cuando se topa con aquella maravilla. El apóstol Pablo no andaba buscando el reino de Dios cuando Jesús lo encontró en el camino a Damasco. ¿Sabe? ¿Recuerda a qué iba Pablo a Damasco? Jóvenes, niños, ¿a qué iba Pablo a hacer en Damasco? ¿A hacer qué? A perseguir a los cristianos, a matarlos. No andaba buscando el reino de Dios, andaba peleando contra el reino de Dios. Y de pronto Jesucristo lo para en el camino y es encontrado con aquel tesoro. Algunas personas no andan buscando el reino de Dios, son tomadas por sorpresa del mismo reino, pero cuando ahí en ese encuentro, hermanos, reconocen lo valioso del reino de Dios. Y en ese momento Pablo dice, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres? Y Jesús dice, ve a Damasco y se te dirá, se te enseñará lo que yo quiero de ti. Otras personas andan buscando en su vida, andan buscando algo. El mercader de perlas andaba buscando mejor perlas, hay personas en este mundo que se sienten vacías. Hay personas que saben que les falta algo, saben que tiene que haber más, y andan buscando, y Dios les ilumina. Cuando ven esa perla, la pueden discernir, la pueden reconocer, la mejor de todas. Nunca he visto tal calidad en una perla, pero no dice nada, va y vende todo, y viene y compra la perla. Solo con una obra de Dios en nuestro corazón podemos discernir que el reino de Dios es mejor que todos los reinos de este mundo. Hoy, hermanos, nosotros no estamos intentando convencer humanamente a nadie. Hoy no apelamos a la lógica porque el pecado confunde nuestra lógica humana. No es que el reino de Dios no sea lógico, sí es lógico, en lo más lógico. Pero el pecado no permite que pensemos lógicamente. Joven,
Sus amigos quizás le vayan a dar muchas razones para no seguir a Cristo. No, hay que disfrutar la vida primero. La vida es muy larga. Habrá tiempo después de buscar a Dios. Muchas razones. Pero toda esta enseñanza, hermanos, esta enseñanza, estas parábolas, es entendida solamente con la ayuda de Dios. El hombre que no buscaba el tesoro en el campo, Dios lo llevó al tesoro. El hombre que no sabía dónde hallar la mejor perla del mundo, Dios le dio discernimiento y lo llevó a esa perla. Y ambas personas representan personas guiadas por el Espíritu de Dios y facultadas por Dios para reconocer y aceptar y abrazar lo valioso del reino comparado con este mundo. Solamente la persona que el Espíritu Santo ha tocado puede entender que el reino de Dios es eterno. Versus todo lo pasajero de este mundo. Solo la persona suavizada por el Espíritu de Dios puede entender que el reino de Dios es eterno, comparado con lo pasajero de los deleites de este mundo, hermano. Solamente la persona iluminada por el Espíritu de Dios puede desear que Dios gobierne su vida, el maravilloso gobierno de Dios, en lugar que sea el diablo o el pecado. Solamente la persona guiada por el Espíritu de Dios entenderá que el reino de Dios trae verdadero gozo, versus los deleites pasajeros, muy pasajeros, del reino de este mundo. Resumiendo, lo atractivo del reino de Dios, hermanos, es comprendido espiritualmente. Lo atractivo de un reino invisible, porque el reino de Dios es invisible. Lo atractivo de este reino es entendido espiritualmente, con la ayuda del Espíritu de Dios. Hay dos tipos de personas. Algunos no andan buscando, pero son halladas por Dios mismo. Otras personas andan buscando, y también el Espíritu de Dios les da la capacidad de reconocer lo valioso del reino. Entonces, ¿cómo se recibe el reino? ¿Cómo entramos en el reino de Dios? Jesucristo hablaba mucho de entrar en el reino. Nosotros, hermanos, entramos al reino de Dios por verdadera fe. El campo que trabaja el primero de la parábola contiene un tesoro que él encuentra, y cuando encuentra ese tesoro, ¿cuál es su actitud al dar vuelta e ir a vender sus cosas? Usted vio esa palabrita en el versículo 44. ¿Con qué actitud se va a vender todo lo que tiene? Gozoso por ello va y vende todo. Bueno, siendo sincero, hermano, si yo tuviera que ir a vender todo lo que tengo, tal vez lo haga, pero algunas cosas no serían con mucho gozo. Porque tengo algunas cosas que me gustan. sin entrar en más comentarios. Hermanos, este hombre va gozoso. No se aguanta. Llega y busca vendedores de todo lo que tiene. No se detiene. Nada lo impide. Tome, ¿cuánto me da por eso? Te estoy liquidando todo. Venda, compre. Va gozoso a vender todo, hermano. ¿Cuántas cosas tenemos nosotros que no queremos perder? Sea honesto. ¿Cuántas cosas tiene usted que usted no quisiera perder, hermano? ¿Cuántas actividades hace usted que usted quisiera no dejar? ¿Cuántas amistades tiene que no le gustaría perder? ¿Cómo nos sentiríamos, hermanos, a perder estas cosas? Nos sentiríamos tristes, ¿no es cierto? Y sentimos esa lucha en nuestro corazón. Yo lo siento. Usted lo siente. Puede ser dinero, posesiones. Puede ser otras cosas no tangibles, hermanos. Porque siempre pensamos cosas tangibles. Claro, nuestro corazón está pegado a las cosas tangibles. Tenemos objetos, posesiones que nos encantan. Y nos pondríamos tristes. Pero puede ser otra cosa. Puede ser el control.
Puede ser el control, puede ser cierta fama, reputación, las personas me estiman y eso para mí es mucho, ¿verdad? Influencia. ¿Cómo nos sentiríamos al perder estas cosas? Diremos en nuestros adentros, yo no sé cómo viviría sin aquello. No sé cómo viviría sin aquello. Y hermanos, en este momento de autorreflexión y de sincerarnos con nosotros mismos, en este momento pareciera que queremos demasiado las cosas. Pareciera que amamos demasiado las cosas de este mundo, o que nuestro corazón desea demasiado. Queremos tener el reino de Dios, por supuesto, pero también queremos tener las cosas de este mundo. Pero hermanos, no es que queramos demasiado. C.S. Lewis resumió esta parábola muy bien. C.S. Lewis dijo, al desear las cosas de este mundo, en lugar del reino de Dios, caemos en una triste actitud de pobreza. Desear las cosas de este mundo, en lugar del reino de Dios, es desear demasiado poco. Estos dos hombres, hermanos, pensando en lo que tenían en la casa y comparándolo con el tesoro y con las perlas, ¿cuál fue la actitud de ellos? Mis cosas que tengo no valen nada comparado con este tesoro. Y esto es, hermanos, la enseñanza de la palabra de Dios en esta mañana. Y eso es lo que captó C.S. Lewis. Dice, si nuestro corazón está pegado a las cosas de esta tierra pasajera, influenciada por el pecado, si mi corazón no tiene en primer lugar el reino de Dios, a Cristo mismo, yo soy un pobre, yo deseo un Volkswagen en lugar de un Mercedes-Benz. Yo deseo una bicicleta en lugar de una Harley Davidson. Estoy deseando lo inferior. Bueno, no lleven demasiado esos ejemplos. Algunos bicicletistas prefieren su bici antes que una moto. Y algunos aficionados quieren su Volkswagen antes que un Mercedes-Benz. Pero usted me entiende el punto, hermano. El punto es, cuando ponemos el corazón en las cosas de este mundo, no es que estemos deseando demasiado, es que somos pobres. Es que somos empobrecidos, deseamos demasiado poco. Y Dios en esta mañana quiere poner ante nuestros ojos la gloria de su reino, la gloria de Jesucristo, hermano. Compare usted el señorío de Cristo, la gloria de Cristo, el reino eterno de Cristo con las cosas de nuestra vida, con las cosas de este mundo, por favor. ¿Cómo nosotros vamos a decir que se comparan? ¿Cómo vamos a decir, no, prefiero eso? No, yo insisto en esto. No puede ser posible, hermano. Este hombre se fue gozoso a vender todo. Y así debe ser nuestra actitud. Dios sabe que necesitamos las cosas de este mundo. Pero no en el sentido en que mi corazón esté fijo, abrazado de esas cosas, hermano. Juan Calvino decía, usamos las cosas de este mundo como si no las tuviéramos. Las podemos tener, hasta el oro podemos tener, hasta el diamante, si Dios fue Dios que creó el diamante. Y si puedo tener el diamante y gozarme de él, gloria a Dios. Y si no lo tengo, no estoy más triste por ello. Usamos las cosas de este mundo como buenos mayordomos. Damos gloria a Dios por las cosas buenas de esta creación, pero mi corazón no las tiene como mi Dios, como mi ídolo, como mi anhelo, y me entristezco si no las tengo. Dios hoy presenta el reino glorioso de Cristo y su Hijo mismo ante nuestros ojos, hermanos, para que valoremos y amemos y apreciemos su reino sobre todas las cosas. Y si hoy tenemos que hacer una cirugía y cortar de nuestro corazón cosas en nuestra vida, sean tangibles o no tangibles, hagámoslo. En cuanto a la perla, encontramos lo mismo. El hombre vio lo precioso de la perla y fue y vendió todo. Entonces, hermanos, algunas consideraciones. Jesús dice que es necesario entrar en el reino, porque por naturaleza estamos fuera. Cuidado, hermanos, y quiero hablar a los niños,
Cuidado, niños, que ustedes den por sentado de que estén en el reino de Dios porque sus padres son cristianos y porque usted se ha criado en la iglesia. Nosotros todos nacimos en pecado. Y para cada uno es necesario que entremos en el reino por la fe. Por naturaleza somos hijos de ira, dice Pablo. Y es necesario que nazcamos de nuevo y que entremos en el reino. ¿Y cuál es la fe verdadera? Porque todo el mundo hoy habla de fe también. Yo tengo fe. ¿Quién no tiene fe? Vaya, haga una encuesta, hermanos. Le va a costar encontrar una persona que diga, no tengo fe. Todo el mundo tiene fe. ¿Cuál es la fe que salva? No todas las fe salvan. Dice Santiago que los diablos creen, pero tiemblan. Los diablos saben que hay un Dios. Los demonios saben que hay un creador. Tienen fe en ese sentido, pero esa fe no les salva. ¿Cuál es la fe que salva, hermanos? La fe verdadera es esta fe descrita en estas parábolas, hermanos. La fe verdadera estima a Cristo, estima su sacrificio y valora su voluntad sobre todas las demás cosas. El apóstol Juan, en 1 de Juan 2:15, dijo, no amen el mundo, ni las cosas de este mundo. En este sentido, el reino de Dios está contra el mundo, hermanos, cuando lo vemos como dos amores, dos dioses, dos formas de vivir. No ame el mundo, ni las cosas de este mundo. Es Cristo que debe ser nuestro Señor. Sabe, hay muchas personas, quizás muchas que se consideran cristianas, que obviamente no quieren ir al infierno, pero tampoco quieren ir al cielo. Tal vez usted diga, ¿cómo? ¿Cómo no quieren ir ni al infierno ni al cielo? Sí, estoy convencido de eso. La única razón que no quieren ir al infierno es porque es un lugar feo. No quieren, no les gusta el dolor. Nadie quiere ir al infierno. Pero estas personas no quieren ir al cielo tampoco, porque los que van al cielo van allí porque están deseosos de adorar a Cristo con toda su alma. Y hay muchas personas que obviamente no tienen ese deseo. En esta vida, en este mundo, manifestaron que su deseo no es, sobre todas las cosas, adorar a Jesucristo. Y un pequeño ejemplo es que todos los domingos Jesucristo convoca a los que valoran su reino sobre todas las cosas, pero muchas personas no se presentan. Ahora yo sé que hay cosas para el cristiano que atraviesan nuestra vida. Vivimos en un mundo, algunos tenemos familiares no creyentes, y yo entiendo que hay excepciones. Pero ¿qué es lo que anhela el cristiano, hermano? El cristiano anhela adorar a Jesucristo, especialmente en los días en que Dios ha fijado. Encuentran otras cosas más importantes que hacer. Y puede ser cualquier cosa, una visita, una fiesta, alguna actividad. Yo quisiera preguntarle a esas personas que me dicen, es que tuve una fiesta o sucedió alguna actividad X. Quisiera preguntarle a esa persona, ¿está dispuesto usted a ir al infierno por eso? Y probablemente me van a decir, no. Pero entonces les preguntaría, ¿por qué le cuesta manifestar que Jesucristo y su reino es más valioso que aquello? Y quiero que me respondan. ¿Por qué entonces le cuesta o se niega usted a manifestar públicamente en su vida que el reino de Jesús es más valioso que aquello? Sabemos que Dios ha establecido el día, domingo, como un anticipo del cielo. Ya en Éxodo encontramos, dice Dios, en Éxodo capítulo 31, versículos 16 y 17, dice, guardarán el día de reposo. ¿Para qué? Para pacto entre mí e Israel, dice. Es señal. ¿Señal de qué? Señal de la relación entre Dios
y su pueblo. Y señal de la futura consumación. Señal, hermanos, de lo que haremos en el cielo. Ahorita nosotros nos congregamos provisionalmente, pero cuando venga Cristo, ¿quién es el que va a presidir la Santa Cena? En la iglesia va a ser el Señor mismo. Lo que hacemos aquí es un anticipo, hermanos. Un día no va a ser Guillermo explicándonos la palabra de Dios, va a ser Jesús. Gloria a Dios. Yo anhelo ese día porque me quitaré yo y todas mis torpezas y mis ignorancias y nos hablará el que inspiró esta palabra sagrada. Hermano, lo que hacemos aquí es un anticipo. Entonces, el que se diga cristiano, ser cristiano, dígame el motivo de no querer estar aquí. Dígame cuál sería el motivo de no querer estar aquí. Anticipando lo que haremos durante toda la eternidad. Muchos no quieren ir al infierno y muchos no quieren ir al cielo. Y no puede ser así. Estas parábolas nos recuerdan que la verdadera fe valora el tesoro. Se despoja de todo. Y en lo práctico, hermanos, eso quiere decir que en cuanto sea posible, nuestro corazón está deseoso de estar en presencia del Señor. El día domingo también. Dándole a Él el reconocimiento, manifestando nuestra actitud. La religión cristiana no es aquel misticismo del mundo en que vivimos. Pensamos, hermanos, que es el sentimiento que más cuenta. Mentiras. El cristianismo es una religión de rituales. Es una religión de congregarnos. Es una religión de alabar con nuestras voces juntos al Señor. No es un misticismo etérico e invisible. El cristianismo es una religión real, visible, donde nos reunimos en este día que el Señor ha señalado. Y recordemos, hermanos, que estamos rodeados también de una religiosidad centrada más en el hombre que en Dios. La religiosidad popular alrededor, hermanos, se centra más en el hombre. Y todos estamos afectados por las falsas versiones del cristianismo. Yo quiero que nos hagamos la pregunta hoy, ¿por qué el reino de Dios es débil en nuestro país? Yo afirmo que es débil. ¿Dónde están las iglesias fuertes doctrinalmente, enviando misioneros para fundar otras iglesias fuertes en su fe? ¿Dónde están? No las tenemos. ¿Dónde están los cristianos convencidos y preparados, influyendo en nuestra sociedad con un enfoque realmente bíblico, hermanos? Demasiados pocos. ¿Dónde están los institutos y seminarios teológicos produciendo líderes en materia bíblica para nuestro continente? No los tenemos. Y la razón es porque los cristianos estamos más preocupados con mis actividades, con mis metas, con mis intereses, que el reino de Dios. No podemos decir que estemos bien. No podemos decirlo, hermano. Valoramos este mundo, valoramos nuestras cosas mucho más que el reino de Dios. Seamos sinceros. William Greenhill, un pastor en los 1600 en Inglaterra, tenía un puesto prominente en dos iglesias, en Suffolk y Norwich. William Greenhill era un buen predicador, un buen pastor querido, tenía influencia, puesto bueno, salario bueno. Pero cuando Carlos I, que no le gustaba cierto sector de la iglesia que él consideraba radical y fanático, al cual pertenecía William Greenhill, Carlos I mandó leer el libro de deportes desde los púlpitos. Y el libro de deportes declaraba el día domingo como día de entretenimiento en Inglaterra. Promovía deportes en las plazas y una cosa social. Y William Greenhill, como otros, se negaban a hacerlo, porque opinaban que el día del Señor era para adorar a Dios.
y no darse simplemente a las diversiones y los placeres del mundo. Y estaban advertidos todo pastor que no leyera el libro que serían destituidos, como William Greenhill fue destituido y perdió su posición, su trabajo y su salario. Dios lo bendijo después y siguió en su pastoreo ya aparte. Pero William Greenhill escribió un libro que quisiera traducir, que se llama No ame el mundo. Y él no habla de su propia experiencia, solo leí la introducción histórica. No habla de su propia experiencia. No dice, yo sacrifiqué. No lo dice. Simplemente expone las Escrituras. Pero dio el ejemplo con su propia vida de no amar posición, prestigio, dinero, por seguir a Jesucristo. ¿Qué vamos a hacer con estas parábolas, hermanos, en esta mañana? Tal vez nosotros nos sentimos conmovidos. Tal vez nos hemos sentido compungidos de corazón. Y si es así es porque el Espíritu de Dios está obrando en nuestro corazón, hermano. Tal vez sentimos tristeza porque todavía no somos como el hombre que fue a vender todo por el tesoro. Sentimos tristeza porque quisiéramos ser como ese hombre, quisiéramos ser libres de las cosas de este mundo, de los afanes, de aquellas cosas que no me permite que adore a Cristo y servirle y ser un soldado más valiente en su reino. Yo lo sé y siento esa atadura. Tal vez hay tristeza en mi corazón en esta mañana. Pues hay buenas noticias. Dios usa su palabra para purificar nuestra fe. Dios usa su palabra en esta mañana para nutrir nuestra fe. Y Dios está usando esta palabra hoy para nosotros, hermanos. Y Cristo nos está llamando con mucho amor, pero también con urgencia. Y con mucha seriedad a definir hoy lo que valoramos. ¿Valoramos este mundo pasajero? ¿O valoramos el glorioso reino de Dios? ¿Un reino de vida? ¿Un reino de perdón? ¿Un reino de misericordia? ¿Un reino eterno? Yo quiero que cada persona hoy le diga a Dios lo que más usted valora. Dígaselo en sus adentros. Diga a Dios, valoro el mundo. No, espero que no le diga esto. Dígale a Dios, Dios, tú sabes. Como dijo Pedro, tú sabes, Señor, que te amo. Pedro aún no amaba perfectamente. Amaba imperfectamente. Pero le dijo a Jesús, Señor, tú sabes que te amo. Y hoy digámosle al Señor, Señor, tú sabes que amo tu reino. No es un amor puro todavía. No es una fe pura. Pero hermano, si usted valora el reino de Dios, necesitamos asegurar que esa declaración no es algo emocional ni sentimental, sino real. Siguiente pregunta. ¿Qué en lo concreto, qué estorba el señorío de Cristo en su vida? Ahorita, ¿qué hace imperfecto su amor? ¿Qué es lo que estorba el señorío de Cristo en su vida? Sean objetos físicos, tangibles, sean otras cosas invisibles y no tangibles, hermano. Y la pregunta es, ¿está dispuesto usted a dejarlo? ¿Está dispuesto usted a dejarlo? ¿Qué es lo que falta en su amor por Cristo? ¿Qué falta por hacer, hermano? ¿Está dispuesto a reponerlo? Y si usted dice sí, ayúdame. Entonces pida a Dios que el amor por su reino pueda manifestarse en las formas que Él ha establecido. El pueblo de Dios empieza aquí el domingo. Aquí decimos con nuestra presencia y nuestra vida, valoro el reino de Dios sobre todas las demás cosas. Aquí lo decimos juntos. Aquí lo decimos al mundo. Las otras cosas pueden esperar. El día del Señor es un anticipo a donde yo voy. Esto es una pequeña reunión, un anticipo al reino a donde yo voy a estar para la eternidad. Yo necesito estar ahí. Yo me gozo, me aflijo si no puedo participar de este anticipo. Hermanos, manifestemos, en primer lugar,
nuestro amor por el reino de Dios, el día del Señor, el día que el Señor ha manifestado. ¿Y qué de su palabra? Somos como niños, hermanos, arriados, que nos tienen que estar diciendo, recuerde la palabra, recuerde leer la Biblia. No, hermano, manifestemos nuestra sinceridad, demostrando con nuestra actitud amor pronto por la palabra de Dios. Coja la palabra usted sin necesidad que le digan. Ame la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios, que el pastor no tenga que decir, recuerde la tarea. Que le pida al pastor, ¿qué sugiere que yo lea? Qué lindo que me preguntaran eso. Y la obediencia a la voz de Cristo en el servicio, hermanos. Mostremos que realmente valoramos el reino de Dios sirviendo en el reino de Dios. Esas son formas básicas. ¿Qué es el reino de Dios, Juan Antonio? El gobierno de Jesucristo en el corazón de su pueblo. Ese es el reino de Dios. Aquí leemos en las parábolas un hombre que encontró un tesoro y otro hombre que encontró una perla. ¿Estos hombres lo describe a usted? Amén. Oremos. Gracias, Señor, por estas dos parábolas, mostrando el gran valor que tiene tu reino. Oh Dios, a algunos de nosotros nos tomaste por sorpresa y andábamos buscando tu reino. Otros buscábamos y no encontrábamos hasta que tú nos llevaste aquella perla preciosa. Sin embargo, Dios, reconocemos que todavía nuestros corazones son tentados, jalados hacia este mundo, Padre. Y eso impide que tu iglesia y que tu reino sea fuerte. Que demos testimonio de lo realmente valioso que es tu reino. Perdónanos, Señor, y hoy queremos entregarte todo aquello, Padre, que nos estorba, que nos atrasa. Queremos despojarnos, Señor, emocionalmente, espiritualmente de todo aquello. Las cosas que tenemos, ayúdanos a tenerlas, oh Dios, como si no las tuviéramos. A utilizar las cosas de este mundo para tu gloria, pero tampoco para estar apegados a ellas, Dios. Ayúdanos, Señor. Danos una fe sana, pura. Danos voluntad pronta, oh Dios, para seguir tu reino. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén.